Hoy comienzan a correr los 10 o los 15 días que necesita la empresa Keralty para hacer cumplir la orden de la Corte Constitucional y recuperar el manejo y la administración de la EPS Sanitas, que, dicho de otra manera, es volver a administrar la salud de 5.8 millones de colombianos. Como anunció el abogado de esta empresa española, Juan David Riveros, en esos 10 o 15 días, que es el cálculo administrativo de esta historia, hay que verificar la sentencia y decisión de la Corte, hacer la expedición del trámite y órdenes correspondientes, nombrar junta directiva y nombrar representante legal, sin saber qué EPS van a encontrar ni las consecuencias. En segundos, el presidente de Colpensiones aquí en Mañanas Blue para hablar de la reforma pensional que finalmente fue aprobada por la plenaria del Senado, intentando o subsanando el trámite, la irregularidad detectada por la Corte Constitucional. Los congresistas decidieron acoger finalmente el texto que venía desde el Senado de la República, con lo cual, en teoría, queda listo el examen ahora para asuntos de las otras 70 demandas que tiene la reforma pensional sobre temas de fondo. Marcela Peña. Néstor, buenos días. El gobierno está celebrando una victoria política, la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, que volvió a discutir la iniciativa por orden de la Corte Constitucional. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Pues era también una proeza y un gran desafío que lo hemos logrado cumplir para felicidad de los adultos mayores de Colombia, para los 3 millones de adultos mayores que están esperando. Sin embargo, esta es una celebración a medias porque la reforma superó una batalla, pero no la guerra. Por eso hoy, 1 de julio, no va a empezar a funcionar el nuevo sistema pensional colombiano. Seguimos bajo el sistema que existe en el país desde 1990, el sistema de la Ley 100. Habla el ministro del Interior, Armando Benedetti. La reforma pensional, lo que viene ahora es que la Corte Constitucional lo que hace es discutir de fondo la ley, y una vez salga el fallo, automáticamente empieza la vigencia. Es decir, hoy su aporte a pensión sigue yéndose a un fondo privado de pensiones, a menos que usted sea afiliado de Colpensiones. Y si usted se quiere pensionar, le van a tramitar esa solicitud con base en lo que dice la Ley 100 y no con base en la reforma. Importante decir, el gobierno todavía no va a empezar a pagar el subsidio de 230.000 pesos mensuales a los adultos mayores sin pensión. En el gobierno están confiados en que esto es apenas cuestión de tiempo y que al final del día la Corte Constitucional va a dejar que esta ley entre a regir. Sin embargo, no todos están de acuerdo. La reforma se aprobó en Cámara de Representantes este fin de semana con un solo voto en contra, pero no porque tenga apoyo unánime, sino porque congresistas independientes y de oposición se salieron del debate. Consideran que las órdenes de la Corte fueron confusas y dejan enormes dudas sobre cómo se deben resolver esos problemas de trámite. Entre ellos está la representante Katy Jubinao. Nos dice que debemos retomar el debate votando la proposición original del representante Racero. Esa proposición no es original de la representante María del Mar, es del representante Racero. Y al votar esa proposición, decidir si acogemos el texto de Senado. Posterior a la votación de esa proposición, nos dice la Corte que abramos luego la discusión sobre los artículos de la ponencia de Senado y que discutamos además las proposiciones que tengamos para modificar o ajustar los artículos de la ponencia de Senado. Pero hay que decirle a la Corte que eso no se puede. Y es que al final del día la Cámara terminó haciendo exactamente lo mismo que había hecho el año pasado, es decir, no discutió el texto de su propia ponencia, el texto de la ponencia de plenaria, acogió el texto que venía del Senado y tampoco discutió ese texto. Por eso algunos congresistas hoy creen que la reforma estaba viciada antes de esa sesión y lo sigue estando hoy en día. Marcela Peña, Blue Radio. Que querría decir que quedó mal resucitada esta reforma pensional. Esta es una de las muchas controversias en Colombia. El doctor Jaime Duzán es el presidente de Colpensiones. Doctor Duzán, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo has estado? Doctor Duzán, ¿ustedes en el gobierno están convencidos de la votación, de las características de haber acogido el texto del Senado para sacar adelante la reforma pensional? Yo creo que uno tiene que leer la decisión que tomó la Honorable Corte Constitucional. La primera, en su resuelve, dice devolver al presidente de la Cámara de Representantes la ley 2381 y dice su título. La segunda dice ordenar al presidente de la Cámara con el propósito y subrayo de subsanar el vicio de procedimiento en el que incurrió el trámite de la ley 2381 del 24,
de nuevo someta a discusión y votación de la plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por los representantes, y lo señala, de junio, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado en la plenaria del Senado y que está en la Gaceta 497 del 24. Para cumplir lo anterior, dice que el Congreso tiene 30 días de plazo y que lo puede hacer en sesiones extraordinarias o ordinarias, y después le dice que el señor presidente de la Cámara, una vez resuelvan la orden de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que van a hacer el día de hoy, rinda un informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente providencia y remita copia de las respectivas actas a la plenaria de la Corte Constitucional para que se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley, y termina diciendo suspender a partir de la fecha de esta decisión los términos para la tramitación de los procesos que cursan de demandas en la Corte Constitucional, y llegado el documento... Pero doctor Dusan, lo que usted me está diciendo es, ¿no hay riesgo de que haya quedado mal revivida la reforma pensional? Pero yo no, si lo que hizo la Cámara de Representantes fue cumplir el mandato de la Corte Constitucional, entonces no encuentro el riesgo. ¿Cuál mandato si la Corte Constitucional no ha sacado la notificación a la Cámara? No, pero espérame, hagamos un pacto y mira que lo hacemos bien. Leamos lo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no ha declarado la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley, no. La Corte pidió corregir un error que para la Corte considera era necesario resolver. Pero ahora... a ver, es que esta es una de las discusiones, yo se la formulo en modo pregunta, doctor Dusan. Sí, señor. La Corte Constitucional emite lo que ahora llaman un flash informativo, que es lo que usted y yo tenemos, ¿cierto? Pero fuera del flash... La Secretaría General de la... No, espérame. La Secretaría General de la Corte Constitucional notificó al señor secretario general de la Cámara de Representantes sobre la decisión que ha tomado, que se llama un auto. La Corte no da una sentencia, sino un auto. Sí. Y está notificado el señor secretario de la Cámara de Representantes, de lo contrario, y el presidente de la República, de lo contrario, el señor presidente de la República no hubiera convocado la sesión extraordinaria. Eso está suelto, lo demás son leguleyadas. Sí, por eso le reitero, ¿ustedes no ven aquí riesgo de que esto haya quedado regular y que se vuelva a caer la pensional? No, ninguno. Por el tema de la fallo del auto de la Corte, no, porque se corrigió. Ahora corresponde mirar la Corte Constitucional, que va a hacer el control de fondo que decide, y eso es de autonomía de la Honorable Corte Constitucional. Vale. Doctor Dusan, y en consecuencia, ¿cuándo puede entrar en vigencia la reforma pensional? Hoy era el día, hoy supuestamente debería estar entrando en vigencia. Como no pasó el examen de la Corte Constitucional, este preliminar, todavía no. ¿Ustedes tienen algún cronograma en el gobierno? Sí, primero digamos que no todo el articulado de la Corte Constitucional, de la ley, ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Dejó vigente 2 artículos que son de la ley, es decir, que hay parte de la ley que está vigente. En primer lugar, el artículo 76, que es el artículo de traslados, es decir, los ciudadanos que están en los fondos privados de pensiones pueden sencillamente seguir trasladándose a Colpensiones en la doble asesoría, y lo estamos haciendo, lo vamos a hacer a partir de hoy. Y número 2, dejó vigente la SACAI, que son las entidades, la entidad que se encarga de recibir recursos de las personas que cotizan más de 2.3, como lo señala la ley 2381. Y por supuesto que nosotros aprovechamos el tiempo de que gaste la Corte Constitucional para ajustar mucho más el trabajo que nos corresponde en Colpensiones y tener más preparados nuestros ciudadanos funcionarios de Colpensiones, igual ajustar todos los temas tecnológicos, seguir haciendo la campaña de conocimiento, pero hoy la ley está vigente. Debe ser la Corte Constitucional, que en el mismo auto dice
que si la Cámara no modifica la vigencia de la ley, así lo señala el auto de la Corte Constitucional, la vigencia iniciará el otro día después del fallo de fondo que tome la Corte Constitucional, que es el que estamos esperando con toda tranquilidad. Yo creo que hay un buen juicio y responsabilidad de la Corte. Tengo entendido que ya está definido el señor magistrado que le corresponde hacer la ponencia, y esperamos que en el transcurso de esta semana, una vez sea notificada la Secretaría de la Corte por parte del señor presidente de la Cámara, inicie la discusión y vamos a tener tranquilamente el informe que corresponda a este control constitucional. Nosotros estamos puestos tranquilos. Sabíamos que esta ley venía de una discusión amplia, suficiente en todo el territorio nacional, y todavía sigue siendo una discusión de demandas, de procedimientos, etcétera, y creo que cuando se escucha a los parlamentarios es producto de un debate político que hay de confrontación en este momento en el país, bastante falto de coherencia y civilización, y dos, pues un grupo de abogados que tiene como costumbre, siempre que sale cualquier norma de cualquier gobierno, demandar. Eso es oficio, y esa no es la preocupación en este momento de nosotros. Pensamos que el esfuerzo que hizo la Cámara de Representantes, Néstor, fue muy grande. Existían horarios representantes fuera del país, llegaron fuera del país, y 104 representantes votaron tranquilamente la norma. Otros llegaron, estuvieron un rato, se fueron. Eso es del debate parlamentario. Yo lo conozco un poco, estuve un tiempo en el Congreso de la República, y por supuesto el gobierno nacional del señor presidente Petro, los ministros en su mayoría que estuvieron presentes, los altos funcionarios del gobierno nacional, y yo que estuve todo el tiempo pendiente del debate, estamos tranquilos en este momento. Sí. Doctor Dusan, una vez aprobada la reforma por la Cámara, algunos expertos han señalado que a hoy las pensiones por encima de 3.700.000 pesos quedarían grabadas. Sin embargo, recuerdo en una de las entrevistas que hicimos con usted, en la que nos dijo, eso no va a pasar, no vamos a grabar las pensiones. ¿En qué quedó eso? La ley está suspendida, la ley 2381, y lo que está vigente es la ley 100 para el caso de las pensiones. Y mientras no sea declarado por parte de la Corte Constitucional la constitucionalidad de la ley, sencillamente el procedimiento es igual. No tenemos ninguna otra cosa que cumplir, sino el procedimiento que se traía. Corte decide, si la Corte aprueba la reforma pensional, que es la ley que usted menciona, ¿habría impuesto a las pensiones de más de 3 millones? No creo que haya impuesto de las pensiones a más de 3 millones de colombianos. Sencillamente es el mismo procedimiento que estamos utilizando en este momento. Doctor Dusan, mire, artículo 84, señor. Tratamiento tributario, habla de este tema de las pensiones, numeral 5. Todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Estarán grabadas solo en la parte que exceda las 1.000 VT. ¿Y eso qué significa? Ahí termina la redacción del artículo, que no está la palabra mensual, doctor Dusan. Entonces, quienes entienden de estos temas dicen que esas 1.000 VTs, que son como unos 50 millones de pesos al año, las pensiones que estén por encima de ese valor sí tendrán impuestos, y ahí sacan el cálculo más o menos de los 4 millones de pesos mensuales. Y finalmente esto no se corrigió, esto no se subsanó. Entonces lo que dicen esos expertos, y vuelvo a la pregunta de Felipe, es que sí van a quedar, cuando entre en vigencia esta reforma pensional, grabadas las pensiones por encima de 3.800.000, 4 millones. Bueno, la cifra que dé en el momento que se haga el cálculo teniendo en cuenta la VT del respectivo año. Sí, ellas están exentas. Las pensiones están exentas. Yo creo que aprovechemos ahora en estos días que esté nuestro ministro de Hacienda para que les aclare, porque la duda de esa mensual no la incluye. Y corresponde definitivamente a la Corte Constitucional, que también ha sido demandado este aspecto, responder este tipo de demandas que se señalan por parte de algunos ciudadanos o algunos abogados o
tributaristas que han planteado ese tema. ¿El gobierno ha considerado la posibilidad de aclararlo en la reglamentación que venga, doctor Dusan? Mira, yo escuché al señor director de la DIAN que dijo que no están grabadas. Yo creo que esa es una buena consulta para el señor director de la DIAN, que en reiteradas ocasiones el anterior y este director de la DIAN ha dicho no están grabadas. Es que yo creo que hay si la intención del gobierno es no grabarlas, si estamos la intención del gobierno es no grabar las pensiones. De pronto en la reglamentación pueden aclarar la duda semántica que sigue allí. Sí, yo creo que además se puede aclarar por parte del gobierno nacional a través del señor ministro de Hacienda y Crédito Público y la DIAN, y de ser necesario una norma, las pensiones, como venían pasando anteriormente, no van a tener ninguna dificultad. La ley dice 1000 VTC y es mensual, entonces ahí hay una discusión que yo creo que debe resolverse después de la constitucionalidad de la ley. Pero que es que como el texto aprobado no dice 1000 VTs mensuales, sino 1000 VTs, se puede interpretar que son 49 millones de pesos al año. Y allí está la cifra de los 4 millones de pesos mensuales. Sí, pero es que es mensual. La gente pensaba que es anual, yo lo he aclarado, pero es mensual. Pero repito, para clarificarlo, si hay duda, demanda, sencillamente corresponde. Primero, si hay una demanda, que la Corte lo resuelve, y segundo, si hay una duda y se requiere una norma del Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo haría, o una aclaración. Pero yo le digo, Néstor, lo importante para nosotros hoy es que el auto de la Corte Constitucional, que fue notificado a la Secretaría Jurídica de la Cámara de Representantes, a la Presidencia de la República, cumplió el ordenamiento de la Corte. La Cámara de Representantes ya corrigió y ahora estamos en manos de la Corte Constitucional, y mientras tanto seguimos funcionando en coordinación con los fondos privados que son ACAI, que también tienen que trabajar en esa dirección pensional. Nosotros tenemos en este momento, por mandato de la ley, antes del primero antes del día de hoy, tenemos los 17.500.000 colombianos que de los fondos privados de pensiones y que no están en transición, pasan a Colpensiones, y estamos haciendo la campaña precisamente para que la gente que supere, yo se lo he dicho, Néstor, que son más de 12 millones de colombianos que no cotizan normalmente ni el régimen de los fondos privados ni en Colpensiones, lo hagamos, y la reforma laboral ayuda mucho en eso, porque va a haber estabilidad laboral en los próximos años, y definitivamente esa es una gran contribución para que la gente pueda tener el ahorro pensional. Doctor Dusan, ¿cómo ayuda la reforma laboral si muy posiblemente lo que haga es subir el número de... la reforma laboral, él dijo que ayudaba la reforma laboral a la pensional. ¿Cómo lo ayuda? Le pregunto, sencillamente porque esos 12 millones que está diciendo usted que no cotizan al sistema de seguridad social, que no cotizan a pensión ni por fondos privados ni por Colpensiones, se beneficiarían, pero como si muy buena parte de ellos es que están ahí porque están en las sombras, porque no tienen trabajo formal, porque precisamente son informales. ¿No le entiende usted cómo la reforma laboral puede llegar a ayudar a la reforma pensional? Por lo que tú acabas de decir, exactamente por lo que acabas de decir, porque va a haber formalidad, y en el proceso de los próximos 5 años va a haber formalidad en Colombia, entonces la gente se va a obligar a cotizar para pensiones. Yo creo que ese es un tema bastante importante que ayuda mucho, y que los señores empresarios del propio gobierno nacional van a encontrar mayores aportes. Es indiscutible que la gente trabaja 3 meses y cotiza 3 meses, deja de trabajar otros 3 meses y no cotiza. Entonces sus semanas no están completas. Este es un trabajo, digamos, muy importante, que al contrario, todos los sectores de opinión en Colombia, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los empresarios medianos y las personas que trabajan independientemente, tienen que tener la responsabilidad del ahorro pensional. Y eso es lo que estamos haciendo en la campaña en este momento, y yo creo que nos debe dar satisfacción, y no mucha gente que actúa en estos días con rabia.
dice, se aprueba una reforma y porque es del gobierno, le da rabia, expresan odio. No, los trabajadores colombianos, que son 25 millones activos laboralmente, hay que buscar que no busquen el bono pensional. Ustedes saben que casi 4 millones de colombianos están en una situación supremamente crítica de pobreza y pobreza extrema, y hay que ayudarles. A propósito de ese bono pensional, ¿por qué no lo van a pagar hoy? ¿Hoy? Sí. El que viene con la reforma pensional. No, pero mira, yo creo que es bueno que clarifiquemos el tema. El bono pensional fue creado hace rato en Colombia Mayor. El bono pensional es un subsidio al adulto mayor. Sí, se pagan 80.000 pesos. En principio, el señor presidente Petro lo subió a 230.000 pesos y se viene pagando a los mayores de 80 años, hombres y mujeres. ¿Cuál es el propósito del señor presidente? Es que con recursos del pilar solidario que señala la ley, y una vez esté vigente una parte del pilar solidario, se incluirá para pago del bono pensional. Pero hoy se le está pagando a 535.000 mayores de 80 años, y cuando la ley esté vigente y encontremos mayores aportes, se lo hacen. Pero del presupuesto general de la nación, a partir del mes de octubre de este año, es decir, con el mes de noviembre se le va a pagar el bono pensional a más de 2.300.000 colombianos. Podemos llegar el año entrante, hasta febrero, marzo, a casi 3 millones de colombianos. Aplazada la vigencia. No tiene nada que ver, que el aplazamiento de la vigencia. Confirma la teoría de que la reforma pensional no es para darle un bono pensional a los viejos. No, lo que dice la teoría no es la teoría, la norma, Néstor, es que de los recursos que se dan del pilar solidario, una parte es para ayudar a pagarle a los viejos, y en la medida en que se merme del presupuesto general de la nación con solidaridad, más viejos y viejas en Colombia lo tendrán el subsidio. Miren usted que la norma dice a partir de los 60 años mujeres y 65 años hombres, y el señor presidente de la República le ha dicho al señor ministro de Hacienda, a Prosperidad Social, que para el presupuesto del próximo año, que se pondrá a consideración del Congreso de la República este próximo mes en agosto, se van a incluir los recursos necesarios para cumplir con esta labor loable para los viejos y viejas de Colombia. Dusan, ¿por qué si digamos, bono o renta básica, como quiera llamarlo, para más de no se llama renta básica, bono? Bueno, en la reforma pensional decía renta básica, ese era texto. Bueno, pero no discutamos el tema, le damos plata a los viejos. Estoy de acuerdo con usted, la plata para nuestros viejos. ¿Por qué si no está supeditada esta reforma pensional a la entrada en vigencia de esta reforma pensional, por qué no se empieza a hacer ese pago desde hoy? Porque no hay plata. Y entonces, ¿para qué? Sencillamente. ¿Y entonces para qué lo prometieron? Pero escúchame esto, es que yo creo que escuchemos. El gobierno nacional va a buscar los recursos. Lo escuché. Sí, pero es que yo le dije que plata porque no hay plata. No. Hay más recursos a más gente. Hoy le estamos pagando a los mayores de 80 años. De 80 años, hombres y mujeres. Sí. El propósito del gobierno es pagarle a las mujeres más de 60 años, de 60 años en adelante, hombres 65 años en adelante, es decir, que tenemos todavía 1,5 millones largo de ciudadanos que aspiran a tener bono pensional. Que de los recursos no se puede pagar porque no hay plata. Sí, porque no hay plata, pero no porque sea solo del pilar solidario, sino porque tiene que ser incluido en el presupuesto general de la nación del próximo año, y el señor presidente ha ordenado que ese dinero se incluya en la propuesta de presupuesto del próximo año, y las reservas que resulten de este fin de año, tanto en el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Hacienda o Colpensiones, sean giradas, devueltas a Prosperidad Social, para que ahí se le empiece a pagar a más número de viejos y viejas este aporte, que el señor presidente cree que podemos superar los 2,5 millones a partir de noviembre del presente año, y eso es una muy importante noticia para ese grupo tan grande de ciudadanos que fueron abandonados por la sociedad. Doctor Dusan, ¿y será que les alcanza el tiempo para hacerlo en el último año de gobierno?
Pues yo creo que sí, yo creo que el presidente tiene eso, una tarea fundamental, lo repite permanentemente, sus intervenciones ha dicho, vamos a ayudarle a los viejos y las viejas, y eso es un criterio que cualquier gobierno lo tiene que apoyar, pero no pasa nada. Y nada que le llegue a los viejos. No, pero perdóneme, le hemos pagado a más de 1 millón de viejos, le estamos pagando y lo estamos vinculando. Antes eran 200, 300, 500 mil pesos, les daban 80 mil pesitos, ahora suben a 230 mil y por eso el aporte ese que supera casi los 3 billones no está propiamente en los grandes supermercados, sino en las tiendas de los pueblos. Volvió a funcionar el cartón de los paquetes de cigarrillos, donde se anotaban en las tiendas de los viejos el pedacito que recibía y el pedacito que fiaba. Usted recuerda como yo esa historia. Entonces yo lo que creo es que hay que considerar esto como una labor loable, que hay que apoyar esas iniciativas del gobierno, cualquiera que sea, porque esto es una norma y hay que mantenerla. Sin pasiones políticas, le digo yo a las gentes del país que opinan sobre estos temas, y preocupémonos porque más ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de tener un subsidio en esta situación. Pero ahora esperemos que la Honorable Corte Constitucional, una vez el secretario de la Cámara le entregue las actas, estemos prestos a conocer el fallo y actuar conforme al fallo. Pues preocupados por esos 3 millones de colombianos pendientes de ese bono pensional es que le estamos preguntando por esto. ¿Cuánto debe apropiar en el presupuesto del año entrante el gobierno nacional para el pago de estas mensadas y de estas ayudas, auxilios o bonos pensionales, como dice usted, por 230 mil pesos mensuales? Pues yo creo que los dineros han estado presupuestados en el Ministerio del Trabajo y en el Gobierno para Prosperidad Social. Yo creo que esos aportes deben superar los 5 billones y esos están de los aportes que se hacen por parte del gobierno nacional a prosperidad, y este próximo año tiene que ser aumentado en el presupuesto general de la nación. Le pongo un ejemplo. Colpensiones tiene presupuestado para este año más de 28 billones de pesos para el pago de pensiones. Colpensiones puede dejar de usar 2 billones del presupuesto general de nación y para el año entrante tenemos proyectado más de 30 billones. De esa plata que no usa Colpensiones, porque los traslados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones aumenta, a esta fecha llevo más de 5 billones, pueden existir unos recursos ahí que puedan ser trasladados para pagarle a los viejitos y viejitas de Colombia. ¿Usted cree que la reforma pensional de la que estamos hablando, doctor Dusan, alcanza a entrar en vigencia este año? No tengo la menor duda. Yo creo que la Corte Constitucional, cuando tomó esta decisión de solo corregir esa parte, va a encontrar que el 80% de la reforma, tanto de los articulados... La Corte Constitucional no ha tomado esa decisión de solo corregir esa parte. No, pero es que no ha estudiado las demandas de fondo que hay sobre la reforma pensional. Es que lo que te iba a decir es eso, Néstor. La Corte Constitucional va a encontrar que el 80% del articulado del Senado y la Cámara coinciden, ¿no es cierto? Y están muy bien tramitados. Tal vez existan algunos puntos de demanda que tienen que ver con algunos artículos que juristas importantes del país, otros no tanto, han demandado y que tienen que ver con algunos intereses particulares, empresariales en general. Pero dejemos la sabiduría de la Corte, que yo tengo la convicción que esta ley va a ser vigente en Colombia y le va a servir indiscutiblemente a ordenar el sistema pensional colombiano, que es la responsabilidad con la cual se tramitó la ley. Hace 32 años no se modificaba la ley 100 y esta es una ley importante, no está tan completa como quisiéramos. Nosotros queríamos 4 salarios mínimos, pactamos 2.3. Nosotros queríamos que los recursos que están en los fondos privados de pensiones hoy acá y que superan los 300 billones se dejaran para que los intereses aportaran a pago del fondo de la vejez. Lamentablemente siguen manteniendo esos recursos los fondos privados de pensiones. Muchos están fuera del país ganando intereses, fuera del país sin inversión en Colombia, etcétera. Pero bueno, esta es la decisión que se tomó por parte del Congreso de la República de Colombia, superado esta petición
de la Corte Constitucional, dejemos que ella tome la decisión y mientras tanto nosotros seguimos haciendo traslados, pensionándonos y preparándonos para que las cosas nos salgan bien como es nuestro propósito. Vale. Doctor Dusan, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día. Igual para usted, Néstor, y para todos su mesa de trabajo y los oyentes. 8 de la mañana, 36 minutos. Hoy debería haber entrado en vigencia, Víctor, la reforma pensional por cuenta de los problemas en el trámite y vendrá después el examen a los problemas de fondo. La Corte Constitucional ha detenido la vigencia de la famosa reforma pensional. Todavía veremos. Sí. En teoría hoy deberíamos estar hablando, Néstor, de, bueno, yo dónde quedo, con una pata en Colpensiones, con otra pata en los fondos privados, y tengo más de 2,3 salarios mínimos, pero eso no ocurrió, se aplaza la entrada en vigencia, pero de todas formas quedan muchas dudas, porque si no está este subsidio del adulto mayor, llámelo como lo llame, el doctor Dusan dice que hablemos de la plata de los viejos para no entrar ahí como en tecnicismos de lo que dice el articulado, si eso no está supeditado a esta reforma pensional, como lo dicen todos sus trinos el presidente Gustavo Petro, entonces ¿por qué no empiezan a pagárselos desde hoy? Esa una primera duda. Y la otra, la pregunta de Felipe, Néstor, definitivamente uno lee textualmente el articulado y si van a quedar grabadas las pensiones a partir de los 4 millones de pesos mensuales aproximadamente, entre otras inquietudes que tienen los colombianos. Tendrá la posibilidad allí la Corte Constitucional, Felipe, para su tranquilidad, para la gente que tiene una pensión superior a 4 millones de pesos, de dar alguna claridad de si eso es mensual o de si eso es anual. Pero Néstor, no necesariamente lo tiene que decir la Corte. Lo que entiendo, ¿no? Más allá de eso, es que si bien se tenía que subsanar por un vicio de procedimiento, pues aparentemente hay denuncias de partidos de oposición de que no se subsanó bien, o sea que quedó mal aprobada de todas maneras con la nueva convocatoria, porque es lo que argumentan Cambio Radical y el Centro Democrático. Entonces, que eran los que habían ganado la demanda. Ya, algo de razón tienen, dicen que fue y yo no entiendo bien por qué. Apresurada, o sea que del afán solo queda el cansancio y que se aprobó sin consenso y con nuevas dudas. Entonces trataron de subsanarlo rápido y lo que hicieron fue pues dejar nuevas. La Corte, Héctor, había ordenado reabrir la discusión. Correcto. Para evitar reabrir la discusión, lo que hicieron fue acoger el texto del Senado de Colombia, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que la publicaron rapidísimamente, la verdad. Pues yo creo que tiene, digamos, claramente el procedimiento que se siguió el viernes y el sábado, pues no es un procedimiento, llamémoslo, ortodoxo. Yo lo seguí con cuidado y pues la verdad me preguntaba al final, bueno, si era para esto, pues era mejor que la Corte hubiera declarado que no había habido vicios, porque prácticamente se repitió el procedimiento de la vez pasada, que era someter la proposición de la representante María del Mar Pizarro y otros representantes que son los que pedían que se adoptara el texto del Senado. Y eso fue lo que se hizo, entre otras cosas, porque la Corte ordenó que eso se hiciera, pero eso no tenía sentido si no se hacía lo siguiente que ordenó la Corte, equivocadamente lo dijo la Corte, que era después de que usted discuta y someta a consideración esa proposición, proceda a debatir con suficiencia, estoy leyendo, y a votar el texto del proyecto de ley aprobado en segundo debate, es decir, vuelva a arrancar, lo cual no lo hicieron, pero no lo podían hacer, Néstor. Yo oí la discusión de los congresistas y era razonable, pero si ya dijimos que íbamos a adoptar el texto del Senado, entonces ¿para qué reabrimos la discusión? El texto ¿tenían que votar artículo por artículo, Héctor? ¿Después? Yo lo que creo es que han debido a reabrir la discusión del proyecto de ley y solo después de reabrir el proyecto someter a consideración la proposición de la representante María del Mar Pizarro, es decir, al revés de lo que intentaron hacer, porque lo primero que hicieron fue someter la proposición de la representante Pizarro, aprobarla, entre otras cosas, con una votación muy grande. Ese es un asunto, Héctor, y una vez cerrada, intentaron volver a reabrir y eso no se podía reabrir. Yo también tengo dudas de la forma como lo hicieron. Pero yo creo que ya la Corte eso lo evalúa la Corte. Pero yo creo que ya la Corte no
quedó bien o quedó mal reparado. Sí, pero yo creo que ya la Corte no lo va a tachar, entre otras cosas porque también hay que decirlo, los congresistas, el presidente de la Cámara hizo mucho énfasis en, bueno, cojamos el auto que mandó la Corte y tratemos de cumplirlo pues a rajatabla, incluso usó esa expresión en un par de oportunidades. Es decir, que es cierto que la Cámara intentó cumplir lo que la Corte dijo. Lo que pasa es que lo que la Corte había ordenado tenía unos problemas prácticos de aplicación de la ley quinta. Pero ya claro, pasó, pero Néstor, y yo creo... Lo que dicen, Héctor, es que la citación fue irregular. Entonces... Sí, también entonces, pues lo citaron a las 4 de la tarde un viernes para reunirse a las 7 de la noche. El parte de los temas de publicidad es que la citación se haga pues oportunamente. La citación se hizo a las 4 de la tarde del viernes para que se reunieran a las 7 de la noche del viernes, cuando estaba en receso legislativo, es decir, cuando los congresistas no estaban obligados a estar en Bogotá. Entonces sí, ahí hay una serie de problemas que ya la Corte mirará. Yo estimo que la Corte no va a insistir en que hay vicios de forma y se quedará en unas discusiones sustanciales de algunos de los temas que están ahí, algunos de los que ustedes han mencionado, como el tema de si se puede imponer tributos a las pensiones o si eso resulta inconstitucional por violar derechos ya constituidos, en fin, hay varias discusiones que ya se vienen, pero a mí lo que me parece es que queda claro que esta reforma, y eso tal vez el gobierno no quiso aceptarlo, solo va a entrar en vigencia a final de este año y prácticamente el año entrante, porque es solo cuando la Corte Constitucional termine de hacer su examen en este proceso que está siguiendo, y solo al día siguiente de que se conozca la decisión de la Corte entrará en vigencia, y la Corte no lo va a resolver en una o dos semanas, mucho menos. Por eso le pregunté, Héctor, al presidente de Colpensiones si ellos tenían la confianza. Yo también creo que esto se va a tomar un poquito más de tiempo y no necesariamente garantizado, pero Néstor, mire, está que el examen sobre sea las dudas, aprobado en la Corte Constitucional. Señor Luis sobre Ernesto. Las dudas si el procedimiento que se agotó en la Cámara este fin de semana subsanó lo que pedía la Corte, la respuesta clarísima es sí. El flash informativo decía con claridad que lo que tenía que hacer la Corte era someter a votación, en la Cámara de Representantes era someter a discusión y votación de la plenaria la proposición sustitutiva de la representante Pizarro y de el representante Caicedo y otros, y eso fue exactamente lo que se hizo. Con eso queda subsanado, y no solo queda subsanado el tema de la reforma. Pero usted vio discusión. Eso no lo dicen los representantes, sí, ¿no? Sí, es que la discusión consiste simplemente en que los representantes intervengan a lo que quieran intervenir y el presidente de la corporación cierre la discusión, y eso fue lo que hizo para abrir la votación el presidente Jaime Raúl Salamanca. Entonces con eso se cumple el requisito, pero Néstor, lo que sí queda también demostrado es que el famoso bloqueo institucional con el cual están pretendiendo llamar a una constituyente, pues no existe. Es que, que la Cámara de Representantes sesione en fin de semana, en medio del receso legislativo, haga el quórum un fin de semana, eso demuestra básicamente que no solo hay bloqueo institucional, sino que hay voluntad de sacar adelante los proyectos que propone el gobierno. ¿Usted vio la celebración de Benedetti con el presidente de la Cámara? A beso besando limpio, a Salamanca, a beso limpio, sí, a beso limpio lo vi. No parecía un Congreso que le estuviera bloqueando las iniciativas al gobierno. Pero Néstor, es que ¿cómo iba a haber bloqueo si no hubo debate? Debate no hubo. Y lo que yo entiendo es que la Corte pidió debate, y debate no hubo tampoco. Bien lo dijo el informe que se hizo desde el Congreso de la corresponsal de Blue Radio, donde se dice que se hizo exactamente lo mismo por lo que la Corte glosó la constitucionalidad o la exequibilidad de la ley. A mí me parece que no hubo ningún debate. O alguien vio un debate. No hubo nada. O lo mismo procedimiento. Lo que decía la Corte era discusión y votación, Aurelio, ¿no? Sí, pero no hubo discusión, solo hubo votación. Néstor, pero siempre que Jaime Duzán viene a Blue Radio, nos deja vacíos. Por ejemplo, no pudo explicar por qué en octubre se iba a haber plata para lo que a mí como me choca que digan plata para los viejos, ¿sí? Y por qué ahora no.
Y yo le voy a dar una idea de por qué en octubre sí iba a haber y ahora no. A ver. Porque es que cuando entre la vigencia de la reforma pensional, el gobierno podrá disponer de billonarios ahorros que tienen aquellos colombianos que han cotizado y que nunca se pudieron pensionar, y ahorros que no se les van a devolver. Le pongo el caso, una persona que cotizó 900 semanas o 800 semanas y que nunca se pensionó y tiene 57 años, una mujer hoy, o más de 57, puede ir a Colpensiones a reclamar su ahorro. Cuando entre la reforma pensional ya no le van a devolver el ahorro. Y eso no es solamente con él, ese es el gran agujero negro que tiene la reforma pensional para echarle mano y repartir los óvulos que piensa repartir, porque aquellos que ahorraron 700, 600 semanas y no se pudieron pensionar, cuando cumplan su edad, a duras penas les van a dar, ya no se llama bono, sino renta vitalicia, que no va a ser ni de 300.000 pesos mensuales. Aquí hay un gran asalto al ahorro de millones de colombianos que cotizaron y no pudieron cotizar. También. ¿Engaño por qué, Paola? Hay un engaño porque quedó clarísimo, incluso ahorita con la conversación con el doctor Dusan, el presidente de Colpensiones, que no se necesitaba una reforma pensional para darle un bono a los viejos del país, a los viejos además desfavorecidos, en condiciones que viven en condiciones muy mínimas, y lo dijo claramente, no, es que para entregarles ese bono, que finalmente es un subsidio, no es una pensión, es un subsidio, se necesita es plata que se carga directamente al presupuesto general de la nación, que hay que apropiarlo en la vigencia del año entrante, 5 billones de pesos, nos decía el doctor Dusan. Entonces, ¿cuál es el engaño? Que nos dijeron que se necesitaba una reforma pensional para ayudar a los pobres 3 millones de pobres viejos que no tienen pensión, cuando no es cierto, porque al final no se necesita lo uno para lo otro, con un agravante, y es que esto además no es como el programa Colombia Mayor, que usted lo podía ampliar como usted quisiera y de a poquito y agregándonos más, sino que ya también queda con el riesgo de que la Corte en un futuro lo vuelva necesariamente una pensión y no un subsidio como está hoy en día, porque es muy poquito, efectivamente, como dice Aurelio, no son ni 300.000 pesos, son 230.000 pesos. Pero sí. Entonces, se necesitaba, sí se necesitaba la reforma. No se necesita. Mire, porque hoy entonces no empieza hoy el 1 de julio, no empieza porque efectivamente sí necesitaba, porque yo creo se necesitaba, porque para eso se necesitaba plata, y la plata sale, como lo dice bien Aurelio, del propio sistema de pensiones, que libera unos recursos, algunos, como dice Aurelio, del ahorro ya hoy existente, y otros de que el subsidio a las pensiones altas en el mediano plazo pues se va a ir acabando hasta terminarse prácticamente, y entonces ese montón de billones de pesos que hoy se dirige a subsidiar las pensiones altas, pues se va liberando, y eso es lo que permite entonces fondear el otro subsidio. Es cierto que como no es una pensión, no necesitaba, digamos, un fundamento legal para que un viejo pudiera reclamarla por derecho, pero que para que pudiera encontrar plata se necesitaba liberar de la bolsa de las pensiones, sí es cierto. Y además hay otras cosas que no son ciertas. Pero por ejemplo, el caso que pone Aurelio de la persona que tiene ahorradas 900 semanas y tiene 57 años, pues si esa le consulta a cualquier abogado, le va a decir el abogado, no vaya a sacar la plata, y si es una mujer, termine de cotizar las 100 semanas que le faltan, que son 2 años, y gánese la pensión de jubilación. Es que la pensión no termina, el derecho a pensionarse no se corta cuando uno cumple la edad. Uno puede seguir cotizando y cumplirla 5 o 10 años después de cumplir la edad. Una mujer puede completar los requisitos para pensionarse a los 67 años, pues porque antes no había cotizado. Entonces no es tan cierto ese cuento de que es una expoliación y se van a robar la plata de los que no han alcanzado a completar. No, los que no han alcanzado a completar van a poder completar su pensión, van a poder seguir cotizando, porque de hecho la gente hoy trabaja hasta mucho más tarde. Pues Aurelio y yo somos pensionados y seguimos trabajando, porque la gente sigue trabajando ahora hasta más tarde. Entonces no es cierto tampoco, no es cierto que no se necesitara la ley
para darle el subsidio a los viejos. Sí se necesitaba porque libera una plata. Pero claro, dice usted, porque es un asunto de caja. Lo que decían es que se necesitaba la ley porque era un asunto de una transferencia que podían hacer. Es que los dos tienen un poquito de razón. Claro, se podría hacer la transferencia aún hoy, sin que haya entrado en vigencia, claro, si dispusieran de los recursos. Y no se hace pues porque no hay plata, como termina confesando el director de Colpensiones. Una cosa adicional, pues como estamos tan confundidos y enredados y que ya no entra y que iba a entrar hoy y que no, la única cosa para la gente que está pensando en hacer un traslado pensional, esa es la única cosa que queda vigente. Si usted necesita hacer un traslado pensional, haga la doble asesoría, porque la Corte Constitucional fue clara en este punto que traía la reforma pensional. Esa ventana de tiempo se sigue aplicando, y si usted ve que clasifica dentro de esas personas que pueden hacer el traslado pensional en el marco de esta reforma, sígalo haciendo, porque ese punto quedó vigente. Estás escuchando Blue Radio. Una ola de calor extremo, la primera del verano, está azotando a toda Europa. Son millones de personas que se enfrentan a alertas sanitarias por el calor y a la creciente amenaza de incendios forestales. Hoy se anuncian 40 grados en París. En Francia se han cerrado 1.300 escuelas. En Italia se prohibió el trabajo al aire libre. En España han alcanzado los 46 grados y cerca de Lisboa se registraron casi 47 grados. Incendios forestales en Turquía obligan a evacuar a más de 50.000 personas. Esta gran caminata 1981, Solidaridad por Colombia. Allá pasa el carro de bomberos y vemos a la primera dama de la nación, doña Nidia Quintero de Turbay. A los 93 años falleció doña Nidia Quintero de Balcázar en la Fundación Santa Fe de Bogotá, lugar en el que estaba interna después de una afectación respiratoria. Cabe recordar que doña Nidia fue primera dama entre 1978 y 1982 e impulsó la transformación del ICBF, pero su obra más grande fue la creación de la Fundación y la Caminata por la Solidaridad en Colombia, junto con su hija Diana Turbay. No era de caminata, era un desfile, en unos camiones, en unas cosas. Entonces yo fui encima de un camión y la gente era absolutamente... 8 de la mañana, 53 minutos. Continúa el efecto cascada por las decisiones de dos calificadoras de riesgo de degradar la calificación crediticia de Colombia. Y ahora el efecto cascada se siente sobre ciudades como Bogotá y Medellín, y empresas como Ecopetrol y compañías del sector financiero, a quienes también les están bajando su calificación crediticia. Asimismo, la deuda pública colombiana está siendo excluida de importantes índices internacionales que son replicados por los mercados. Y en medio del complejo panorama fiscal de Colombia hay un nuevo pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en el que dice que para estabilizar la deuda colombiana en niveles prudentes se requieren esfuerzos adicionales a los que ha planteado el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, aun si se cumpliera a rajatabla lo indicado por el gobierno, lo planeado por el gobierno, que es poco probable porque se debe, por ejemplo, aprobar otra reforma tributaria muy grande, aún así se necesitarían esfuerzos adicionales, es lo que dice el Comité de la Regla Fiscal. En más información, a partir de hoy, 1 de julio, será obligatorio el seguro decenal en todo el territorio nacional. Hasta ayer era obligatorio en algunas ciudades y desde hoy es obligatorio para todos los proyectos de viviendas nuevas en todo el país. Es un seguro que las cubre de tragedias como la ocurrida hace unos años en el edificio Space en Medellín. En más información, desde hoy baja de nuevo la tasa de usura en Colombia, desde el 25,55 hasta el 24,78% efectivo anual, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, importante para quienes hacen compras con tarjetas de crédito. Y en la apertura de mercados vemos a un dólar cayendo 5 pesos, cotización promedio 4.064 pesos, en línea con el descenso, importante descenso que está teniendo el dólar en los mercados internacionales. En 5 meses serán las elecciones presidenciales en Chile. Eligió la izquierda en las primarias de este fin de semana a la sucesora del presidente Boric, que seguramente, Felipe, la habrán oído mencionar. Se llama Janet Jara, una abogada que ha ejercido como ministra del Trabajo. Será la ungida en la izquierda de Chile. Recuerde usted que nosotros estamos siguiendo un poquito el camino de Chile, ¿no? En todo. Hubo allí protestas populares, hubo estallido social, ganó la izquierda, lo mismo que en Colombia, y ahora tienen ya a la sucesora. Puede pasar lo mismo en Colombia, del presidente Boric, o intentar repetir para la presidencia en las elecciones del próximo mes de noviembre. Una chilena nos cuenta la historia, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, hubo elecciones primarias de la izquierda chilena el fin de semana y sorprendió muchísimo porque la candidata comunista, Janet Jara, de 51 años, que como tú decías ha sido ministra del Trabajo, pero también había sido funcionaria del Ministerio del Trabajo antes, en gobiernos anteriores de la izquierda, o sea, tiene una larga historia de trabajo dentro del gobierno, ha sido la ganadora y arrasó. La verdad es que llamó mucho la atención porque es una candidata comunista y sacó el 60% de los votos. Votó poquita gente, votaron 1,4 millones de personas, eso es menos del 9% del padrón. Normalmente en la época de Boric votaron 1,7% del padrón en las primarias y no sabemos todavía si realmente tiene opciones porque, claro, esto fue una elección del domingo y no hemos tenido todavía encuestas que digan qué posibilidades tiene. ¿Qué pasa? ¿Frente a qué se enfrenta Janet Jara? Se enfrenta a 3 candidatos de derecha, a Evelyn Matei, a Johannes Heiser y a Kast, que fue, recordemos, el que enfrentó a Gabriel Boric cuando ganó Boric la presidencia. Kast está bastante adelante en las encuestas, tiene un 24% de intención de voto, los otros 2 candidatos tienen mucho menos, pero claro, está la eventualidad de que los votos de la derecha se van a dividir, porque la derecha no quiso ir a primarias, decidieron no hacer primarias y presentarse todos los candidatos, en cambio la izquierda va solo con una persona. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones, escuchemos el temor que hay en la izquierda en Chile frente a la derecha, porque la propia Janet Jara en su discurso triunfal del domingo, lo primero que hacía era referirse a la derecha. Escuchémosla. Enfrentamos un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Esos que creen que hablando más fuerte, gritando o insultando al resto, se solucionan los problemas que ellos mismos han creado. Y nuestro país no es la excepción. Por eso, frente a nuestros ojos, tenemos la amenaza de candidatos que, ocupando los temores reales de nuestra gente, los usan para buscar el poder y para hacer retroceder avances sociales. A ver, Néstor, hay algunas encuestas que estuvieron mirando cuáles eran las posibilidades que tenía Janet Jara, por ejemplo, frente a Kast, porque las elecciones son el 16 de noviembre, pero con esta enorme cantidad de candidatos, ciertamente se va a ir a una segunda vuelta, que sería un mes después. Y lo que se dice, lo que dicen las últimas encuestas, es que Kast podría ganarle a Jara por una cantidad importante, por un 50 contra un 30%, por ejemplo, pero tampoco sabemos si Kast va a ser el que pase a la segunda vuelta, aunque por ahora tiene una buena cantidad de intención de votos según las encuestas. Pero vamos a ver qué es lo que dicen las encuestas después de que Janet Jara ya haya sido electa. ¿Sabes qué? ¿Quién está desaparecido de todas estas elecciones? Es el propio presidente Gabriel Boric, porque él perdió bastante en estas primarias porque el candidato que era de su partido salió tercero y la ministra que había sido su ministra estrella salió segunda con apenas un 28% versus el 60% que obtuvo Janet Jara. Pero otra razón por la cual está desaparecido es porque Gabriel Boric acaba de ser padre, entonces está con permiso paternal. Hace 4 días que fue padre de Violeta, su primera hija, y por lo tanto está con permiso paternal. Por tanto fue a votar y se le vio en cámara junto con Janet Jara, pero no ha hablado frente a las cámaras porque está haciendo uso de ese permiso paternal. 16 de noviembre las elecciones en Chile, 14 de diciembre luego la segunda vuelta, y ahí vamos a saber si Chile elige una presidenta comunista. O sea, Chile ha tenido, después de la dictadura militar, ha tenido primeros mandatarios de izquierda. Recordemos, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, ahora Gabriel Boric, pero nunca ha tenido un comunista en el poder, y Chile es un país que nunca ha votado comunista. La verdad es que es bastante anticomunista en sus elecciones presidenciales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Janet Jara es una mujer preparada, no es tan dogmática como el resto del comunismo. Ella nació después del golpe militar, por lo tanto tiene 51 años y no ha hablado ni a favor de Maduro, ni a favor de Ortega, ni a favor de Corea del Norte, pero sí el resto de los comunistas en Chile sí defienden y de alguna manera justifican ese tipo de gobiernos. Ella no. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo va a constituir esta campaña en vista de las próximas elecciones de los próximos 5 meses, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
En Colombia los decretos han sido por tradición herramientas del gobierno, pero cuando los decretos se convierten en blindajes frente al control judicial, la democracia tiembla. El nuevo intento del gobierno Petro, liderado por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca cambiar las reglas de juego, que las tutelas... Señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia. Canciller, buenos días. Muy buenos días a todos, a usted, Néstor, y a todos los que están en la mesa. Canciller, gracias por atendernos. Ministra, ¿qué sabe usted del complot, de la conspiración de Leiva yendo a Estados Unidos, de las grabaciones que se han revelado en las últimas horas? Yo lo único que podría decir frente a eso es que absolutamente todos los sectores, absolutamente todo el mundo debería no admitir, y no se puede admitir ningún intento de romper la institucionalidad y el periodo presidencial. Y el presidente Gustavo Petro debe ser presidente hasta el 7 de agosto del 2026. Y eso debemos respetarlo y sobre todo legitimarlo absolutamente todos los sectores. Y cualquier persona que esté en contra de esto, responsables de atentar contra la institucionalidad, deben ser las autoridades correspondientes las que examinen la responsabilidad o examinen su actuación. Sí. Canciller, ¿el gobierno tiene alguna prueba, algún elemento que lo lleve a pensar que esas grabaciones de las que no conocemos quién es el interlocutor o en dónde se realizaron, que eso demuestra que hay un complot para tumbar al presidente? Personalmente no conozco los detalles y los pormenores de la investigación. Entiendo que eso ya es un tema que está en la fiscalía y serán ellos quienes determinen, como le decía, las responsabilidades o los participantes de las mismas. Canciller, ¿qué opinión tiene usted de su antecesor, de Álvaro Leiva? Usted que trabajó con él y que ha tenido, pues en el pasado, también hay que decirlo, algunos roces en la relación personal con él. Creo genuinamente que la actitud de Álvaro Leiva es muy ruin, no solo con las mujeres, no solo con la democracia, sino con la institucionalidad. Y cualquier persona que se considera un demócrata no haría ni el mínimo porcentaje de lo que hizo Álvaro Leiva. Creo que uno puede tener diferencias en los argumentos, creo que puede tener uno diferencias políticas, pero jamás atentar contra la democracia y la institucionalidad, ni el presidente Petro, ni de ninguna persona, ningún presidente que esté ejerciendo. Y eso debería ser algo enfático y algo en el cual nadie ni siquiera discuta frente a eso. Y de resto, solo puedo decir que yo creo que el ex canciller Leiva no merece que digamos que fue un ex canciller de nuestro país. Canciller, el gobierno colombiano ha solicitado cooperación internacional para investigar los presuntos contactos de Leiva con congresistas estadounidenses. Más que los presuntos contactos, porque aquí no es investigar un contacto, investigar una reunión, una relación. Aquí lo que las autoridades deben investigar es precisamente ese atentado contra la institucionalidad. Y Estados Unidos siempre ha estado muy atento a proteger la misma, a toda la cooperación frente al fortalecimiento de nuestra democracia, y ha sido un Estados Unidos muy receptivo, pero sobre todo muy tajante en que ellos no participan en este tipo de conspiraciones. ¿Usted ha hablado con alguien del gobierno de Estados Unidos sobre este tema? Hemos tenido contacto, conversaciones frecuentes con los Estados Unidos, el presidente también. Y seguimos haciéndolo solo con el único objetivo de fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y aquí no vamos a permitir ni que Álvaro Leiva ni que ninguna otra persona mine la relación entre ambos países, una relación que lleva más de 200 años y en los cuales ambos tenemos unos intereses de fortalecer la región, de fortalecer la relación entre ambos países, y eso nadie debería ni siquiera minarlo o ponerlo en discusión. Pero entiendo, canciller, que esta respuesta suya quiere decir Estados Unidos no está en ningún intento de golpe contra el presidente Petro. Estados Unidos no participa en conspiraciones frente a la institucionalidad de Colombia ni frente a la institucionalidad que representa el presidente Gustavo Petro. ¿Usted ha considerado la posibilidad de que estas grabaciones de Leiva, conociendo a Leiva, no sean más que departamento de carreta, de habladuría, departamento de blofear? Usted lo ha dicho, Néstor, no lo mencioné yo. Sí. Canciller, a propósito, a Leiva lo saca de la Cancillería el contrato famoso de los pasaportes, que él le intentó quitar a la firma Thomas Gregan Sons. ¿En qué va eso, canciller? Le pregunto porque el 31 de agosto, el último día de agosto, en menos de 2 meses, se vence el contrato con Thomas Gregan Sons.
Pues hemos trabajado no solo ahorita, la última semana, sino llevamos trabajando desde el 29 de enero en este tema, incluso también con parte de todo el plan estructurado y de todos los avances que dejó el ex canciller Murillo. Creo que hemos venido trabajando en un proceso que un proyecto que es con visión de país, un proyecto que es un proyecto a 10 años y que debe estar totalmente blindado a mediano y largo plazo, pero sobre todo que los colombianos puedan estar seguros que tendrán pasaportes con los mismos índices de seguridad, con la misma calidad, que no se va a desmejorar el servicio en tiempos, en precio, en calidad, y esos pormenores son los que hemos venido trabajando, pero con una decisión de la Cancillería, y es que el 1 de septiembre ningún colombiano se puede quedar sin pasaportes. Y cualquier decisión, cualquier proveedor que se tome la decisión por parte del presidente debe garantizar que los colombianos tengan pasaportes y sobre todo que tengan un pasaporte seguro, un pasaporte de calidad, un pasaporte en tiempo y en precio como hoy es el servicio eficaz. Ministra, la posición de la Cancillería, la suya en este momento, es recurrir a la urgencia manifiesta para prorrogarle el contrato a Thomas Gregan Sons, ¿verdad? La posición es que los colombianos no se pueden quedar sin pasaportes el 1 de septiembre. Y debe existir un proveedor. Pero para que los colombianos no nos quedemos sin pasaporte, toca prorrogarle el contrato a Thomas Gregan Sons, hasta donde entiendo. Nosotros estamos de acuerdo en que se debe existir un fortalecimiento de las capacidades institucionales de la imprenta, que la imprenta debe dar ese tránsito a fortalecerse realmente como institución. Pero ese fortalecimiento, para que sea un fortalecimiento sostenible, debe tener una transición. Y en esa transición no se puede perjudicar el servicio. Y por eso está la posibilidad y está la figura de la urgencia manifiesta, porque es una urgencia manifiesta, porque es el proveedor actualmente que se tiene. Pero si hay otra decisión contraria, pues será el presidente en esta y en otra decisión contraria quien tome la determinación final. Ministra, ¿y usted ha hablado con el presidente? Porque una cosa dice usted, y el presidente dijo en público en el Consejo de Ministros de la semana pasada, como usted sabe, que no iba a permitir lo de la urgencia manifiesta. ¿Han hablado del tema después de eso? Hemos conversado, hemos tenido varias conversaciones, no solo en Colombia, sino aquí en Sevilla, y obviamente toda la información ya la tiene él, la tiene la presidencia, y seguramente en los próximos días se tomará la decisión final. Canciller, ¿y el presidente acepta o es partidario de que haya urgencia manifiesta para prorrogarle el contrato a Thomas Gregan Sons? En este momento se tienen todas las opciones sobre la mesa, pero cualquier decisión que tome el Estado debe garantizar que el 1 de septiembre los colombianos no se queden sin pasaportes. Canciller, ¿qué pasa con los datos, el manejo de los datos personales de los colombianos? ¿Qué va a pasar con esto en esta emergencia manifiesta sobre los pasaportes? Pues hay la posibilidad y se ha planteado de que la personalización como tal la asuma el Ministerio de Relaciones Exteriores en este periodo de transición. Pero como le decía anteriormente, esto está sobre la mesa, están todas las posibilidades sobre la mesa y ya veremos en los próximos días cuál es la decisión del presidente Gustavo Petro. Es la canciller Laura Sarabia esta mañana desde Sevilla, en donde acompaña al presidente Gustavo Petro en esta cumbre internacional. Felipe, la última pregunta para la ministra. Sí, canciller, ¿qué fue a hacer el presidente Petro a Manta? No tengo conocimiento y no quiero caer en imprecisiones o datos que no sean oficiales. Felipe, ¿le quiere explicar su pregunta a la canciller, si es tan amable? No, yo creo que la canciller la tiene perfectamente clara, pero pues pongámoslo en contexto para los oyentes. Después de la posición del presidente Noboa a principios de mayo, el presidente de la República estuvo en Manta 2 días. Según manifiesta el ministro del Interior del Ecuador, en una casa, dice, encerrado, en una casa lujosa y tal. Por eso vuelvo y le pregunto, ¿qué estaba haciendo el presidente en Manta? ¿Con quién estaba? ¿Por qué fue a Manta y el país no supo de eso, canciller? Como lo mencionaba anteriormente, yo no acompañé al presidente en este viaje, no tengo conocimiento de los pormenores del mismo y creo que referirme a eso sería caer en imprecisiones y en datos que no conozco, por eso prefiero que sea la presidencia y creo el mismo presidente, entiendo que el día de hoy dará unas declaraciones al respecto. Ok. ¿Va a haber alocución hoy, ministra?
No sé si el día de hoy, pero el presidente está preparando una locución no solo para referirse al tema de Ecuador, sino a referirse a los últimos acontecimientos con Álvaro Leiva. La carta que ustedes en la Cancillería recibieron de ese tal Fito, ¿han logrado identificar? ¿Efectivamente fue escrita por Fito? No hemos podido identificar su autenticidad, pero en eso somos enfáticos y tanto el presidente como la Cancillería lo han dicho. El gobierno no tiene ninguna relación con alias Fito, no es mediador, no es intermediario, no es garante de absolutamente nada. Hemos recibido una comunicación que ya conocen los medios de comunicación. Esta comunicación nunca hemos podido identificar o comprobar su autenticidad, pero aún así la Cancillería colombiana ni el gobierno colombiano es garante ni es mediador frente a procesos de extradición. Son las autoridades judiciales quienes son las encargadas de estos procesos y nosotros no podemos ser intermediarios de personas que tienen cuentas con la justicia, ya sea de nuestro país o de otro país. Ministra, gracias por estos minutos. Feliz día, feliz tarde allí en Sevilla. Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz día. La canciller Laura Sarabia. A ver, Felipe, sobre el tema de Ecuador. Lo que se sabe es que en la visita del presidente Gustavo Petro al acto de posesión del presidente Noboa, que fue hace un mes largo, el presidente estuvo en Quito. Se perdió un par de días y se fue, dijeron que tenía agenda privada, esto no lo sabíamos en Colombia. Dice el ministro del Interior ecuatoriano, que es a quien usted cita la pregunta con la canciller, que el presidente se fue para un pueblito que se llama Montecristi, que queda en la provincia de Manta. De Manta, claro, es una zona de descanso. Y que allí el presidente estuvo, es como que en Colombia, padre.